Hola chicos, ¿cómo les fue esta semana? Bienvenidos a nuestro encuentro de catequesis. El día de hoy descubriremos un libro que forma parte de la Biblia y que nos ayudará a orar de una forma muy especial. Es el libro de los Salmos. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de él? Pues hoy lo conocerán. Recuerden que estamos ya en la unidad número 5 abordando el tema número 2. Y para poder realmente tener un encuentro con Dios, nos vamos a poner en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A esta sesión de catequesis le acompaña una cita bíblica que dice así: canten a Dios salmos inspirados con un corazón agradecido. Esto lo dice el libro de Colosenses en el capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo les fue con su compromiso durante esta semana? ¿Tuvieron un encuentro personal con Dios? ¿Pidieron el auxilio del Espíritu Santo? ¿Pusieron en práctica alguna forma de oración? Algunas de las posiciones que podemos realizar cuando oramos. ¿Rezaron su Vía Crucis? Recuerden que siempre hay motivos y temas para agradecer a Dios, para encontrarnos con Él. Muchos motivos y muchos temas, como el agradecer por tener una familia, la alegría de tener amigos, la necesidad de pedir perdón, el logro de pasar los exámenes, el miedo a no ser aceptado por alguien, el ambiente de mi escuela, etcétera. Siempre hay motivos, ¿verdad?, para estar en presencia de Dios y pedir su ayuda o agradecerle algo. ¿Qué temas han dialogado o puesto en oración con Dios? ¿Y cuáles no han dialogado con Él? ¿Habrá temas que no podamos hablar con Dios? ¿Ustedes qué opinan? Pues al orar no hay temas, situaciones o asuntos que no se puedan dialogar con Dios. Todo lo que estemos viviendo se puede convertir en tema de nuestra oración y eso nos los va a demostrar o nos los demuestra de forma especial el libro de Salmos. Al inicio de nuestro encuentro, ¿escucharon uno? ¿Pusieron atención? Asimismo, durante la misa, ustedes y todos nosotros hemos respondido o cantado un salmo. Ahora preguntémonos, ¿por qué en la Biblia está el libro de los Salmos? ¿Qué tal, chicos? Un tema el de hoy por más interesante y edificante. Acercarnos a una forma distinta de estar en oración con Dios. Pero, ¿qué riqueza habrá en los salmos? ¿En qué se inspiran? Los invito a ver el siguiente video. Pongan mucha atención. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas.
Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David.
Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este video? Muy interesante, ¿no? Pues bien, los Salmos son 150 poemas bíblicos con los que el pueblo de Israel ora a Dios desde hace más de 2000 años. Los Salmos son uno de los mayores tesoros de oración para la Iglesia, pues por medio de ellos tocan las diversas situaciones por las que pasamos en la vida. La alegría, el gozo, el agradecimiento, la confianza en Dios, los momentos de miedo, de angustia, de necesidad de ayuda, de pérdida, de protección. En ellos se alaba a Dios por su grandeza, por su poder, por sus obras maravillosas en la naturaleza y en la historia de cada hombre, por esa gran misericordia, por su justicia, por todos los bienes que nos da. Se les pide perdón, vida, salud, prosperidad, protección. Por ello, los salmos son un camino privilegiado de oración. Y pues, ¿quién no ha pasado por cada una de esas situaciones que ahora he mencionado? Tú, tu papá, tu mamá, tus vecinos, tu familia, yo, cada uno de nosotros hemos vivido momentos quizá de mucha alegría con los que nos hemos acercado cada día más a Dios. Y pues el libro de los Salmos nos ayuda a que ese camino de oración y de acercamiento a nuestro Padre Dios sea más profundo. Recordemos que quienes escribieron los Salmos en aquella época eran personas como tú y como yo, y hoy en día esos salmos se siguen adaptando a todas las personas de cualquier condición y tiempo, pues todos nuestros momentos de alegría y pesar decidimos no vivirlos solos, sino vivirlos con Dios y convertirlos en oraciones. Es así que los salmos, además de ser poesía, son oraciones que se viven, son oraciones que expresan la perfección de Dios. Cada uno de ellos son para enfrentar batallas espirituales y terrenales. Son oración de protección, de fuerza, de agradecimiento y de oración. Alegrémonos por tener este hermoso camino de oración, de palabra y de conocimiento de Dios. Hola, ahora vamos a hablar de los salmos y lo especial que son en cada momento de nuestra vida. A menudo no sabemos cómo expresar con palabras a Dios lo que hay en nuestro corazón. Los salmos son un camino para hacerlo. Por ejemplo, si alguna vez has tenido miedo, has sentido que te han dejado abandonado u olvidado las personas que más quieres, en ese momento puedes abrir tu Biblia y buscar en el libro de los Salmos, el Salmo 23 al 4, expresar lo que dice: aunque pase por un valle tenebroso,
ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Este salmo te hará sentir que si Dios es tu pastor, tienes la garantía que su amor vencerá por encima de todo y todos, y que jamás en ninguna situación estarás abandonado o solo. Cuando busques la presencia de Dios, busca también el Salmo 27, del 8 al 9, que dice así: tu rostro busco, Señor, es lo que busco, no me ocultes tu rostro. Otro ejemplo tenemos también cuando estés en algún problema o estás angustiado, respóndeme enseguida, acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Es el Salmo 38, 10. Cada uno de los salmos te puede acompañar en los diversos momentos, sentimientos y situaciones de tu vida para elevar tu oración a Dios. Te daremos algunos nombres de algunos libros de salmos y los encontramos en Salmos de Alabanzas, el 8, 19, 33, 65, 75. También para dar acción de gracias es el 67 al 107 y el Salmo 116. Y para que tú puedas tener confianza y esperanza, también busca el Salmo 3, 4, 9, 10 y el 23. O también, si necesitas alguna súplica, búscalo en el 5, en el 6, en el 7, en el 12 o en el 22. Y el más importante, que sería el perdón. En el perdón encontraríamos los Salmos 13 al 5, del 25, el 31, el 32 y el 51. Ojalá no los olvides. Y acuérdate que nos unimos en oración todo el pueblo de Dios con expresión y celebración de fe. Bien, con lo aprendido llegamos al momento de la celebración. Previo a ello tenemos como conclusión del tema la siguiente frase: los salmos son una colección de 150 oraciones, cantos y poemas con los que podemos orar de manera personal o en asamblea, es decir, en comunidad, más de uno, así como lo hacemos en la Santa Misa. Ahora pongamos mucha atención al siguiente canto, que es un canto escrito a partir del Salmo 61, que dice: Dios, tú eres mi descanso. Así pues, vamos a hacer de este canto una oración, dirigiendo cada una de las palabras al Señor con cariño. Vamos a escucharlo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación,
ofreciste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bien, después de haber escuchado este canto inspirado en el Salmo 61, llegamos al momento del compromiso. Para esta semana, el compromiso va a ser que junto con tus papás dirijas o más bien dediques un salmo. Ya dijimos que los salmos son oraciones, son peticiones, son poemas. Bueno, pues en esta semana vamos a dedicar ese poema a una persona de las tantas que tú conoces que se encuentre en alguna situación, ya sea de preocupación, ya sea en alguna situación dolorosa por haber perdido a alguien, quizá de soledad, quizá de vicios. Bueno, existen múltiples situaciones por las cuales una persona puede estar pasando. Así pues, de todos estos salmos que tú ya conoces, que ya hemos aprendido el día de hoy, vas a escribir junto con tus papás un salmo en una hoja y se lo vas a enviar con mucho cariño a esa persona que está pasando por una situación difícil en su vida. Con esto vamos a dar testimonio de la vida cristiana que Jesús nos pide. Y como tarea vamos a contestar las páginas 92, 93 y 94 de nuestro libro. Es muy importante que realices la actividad de la página 94 junto con tus papás, que es la catequesis familiar. Bueno, y llegamos entonces a la despedida. Vamos a dar gracias a Dios por esta catequesis, por habernos permitido conocer un poco más de los tipos de oración. Y pedimos el auxilio del Espíritu Santo para orar con los salmos de manera más confiada y constante. Esto para gloria de Dios y salvación nuestra. Antes de terminar, recuerda registrar tu asistencia en el enlace de la descripción del video. Es muy importante que lo hagas, ya que se está llevando el control de las asistencias. Y una cosa más, también el seguir la Eucaristía a través de este canal, pero tenemos también la opción de ir ya presencial al templo a escuchar la palabra y alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo en esa misa especial que tenemos para ti, que son los domingos 11:30 de la mañana. Así pues, te esperamos el día domingo allí en el templo, de manera presencial. Ya puedes hacerlo. Sin embargo, bueno, tienes la opción de seguir la transmisión de la Eucaristía
por los medios digitales. Muchas gracias, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana.